Queridos hermanos, pues una noticia muy triste. Las cosas con nuestra iglesia en Nicaragua, pues no está bien. Vamos a escuchar algunas noticias sobre la detención, secuestro de varios sacerdotes que acaba de acontecer justamente la semana pasada. Te invito, por favor, para que hagamos oración juntos por estos sacerdotes y por toda la iglesia de Nicaragua que está sufriendo una grave persecución. Recordarás que tienen a un obispo en la cárcel, lamentablemente, y pues esto es algo muy triste para todo el pueblo de Dios. Por favor, no te hagas oídos sordos y unámonos en oración. Vamos a comenzar. Primeramente, esta nota de Vatican News, que es una página del Vaticano de Noticias, que dice así: Iglesia en Nicaragua vive nueva ola de detenciones de sacerdotes. Otros 8 sacerdotes fueron encarcelados este viernes 2 de agosto, la mayoría de ellos pertenecientes a la diócesis de Matagalpa. Vatican News dice así: la Iglesia en Nicaragua vive una nueva ola de arrestos de sacerdotes, según informa la prensa nicaragüense. Este viernes 2 de agosto fueron detenidos 8 presbíteros y un diácono, la mayoría de ellos pertenecientes a la diócesis de Matagalpa. A esto se suma las 3 detenciones los días pasados. Las autoridades aún no dan información oficial de los lugares ni el motivo del encarcelamiento. Imagínate, esto es lo que dice, ¿verdad?, Vatican News, y es una tristeza que estén encerrando a los sacerdotes solamente por predicar el Evangelio. Para mí esto es inconcebible. Imagínate nada más que el día de mañana, por estar anunciando la paz, la libertad, el amor de nuestro Padre Dios, yo sea encarcelado o el sacerdote de tu parroquia. Esto es algo muy triste, ¿verdad? Pero bueno, continuamos con la nota que dice así: los sacerdotes detenidos, según informa el medio Despacho 505, fueron Jairo Pravia, párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción; Víctor Godoy, vicario de la Iglesia Inmaculada Concepción; Marlon Velázquez, administrador de la Iglesia de Santa Lucía; Antonio López, párroco de Nuestro Señor de Veracruz, de la ciudad Darío; diácono Erwin Aguirre, de la Iglesia Nuestro Señor de Veracruz, de Ciudad Darío; Raúl Villegas, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de Matiguas; Francisco III, párroco de la Iglesia Santa Faustina Kowalska de Solingalpa; Silvio Romero, párroco de la Iglesia de San Francisco de Asís en la diócesis de Huigalpa. Esta escalada de arrestos comenzó el pasado 27 de julio con la detención del sacerdote de casi 80 años que se llama Frutos Constantino Valle Salmerón, administrador ad omnia de la diócesis de Esteli, y luego, el 1 de agosto, a 2 sacerdotes más en plena fiesta religiosa de Santo Domingo de Guzmán. Querido hermano y hermana, pues tú escuchas, ¿verdad? Es una tristeza todo esto que está pasando. Por eso no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que rezar para que haya libertad religiosa en Nicaragua. Y como escuchaste los nombres, todos ellos son sacerdotes, a excepción de un diácono. O sea, las detenciones que están ocurriendo, de acuerdo a mi perspectiva, pues son claramente en contra de la Iglesia. ¿Qué piensas tú? Y bueno, continuamos con la noticia. Ahora vamos a vidanuevadigital.com, que dice así, ¿verdad? Titulan la noticia: vuelven con fuerza los arrestos de sacerdotes en Nicaragua. El artículo fue publicado el 3 de agosto por Miroslava López y dice así: en menos de una semana, el gobierno de Daniel Ortega ha detenido al menos a 10 sacerdotes católicos en un nuevo capítulo de la persecución a la Iglesia Católica por parte del gobierno de Nicaragua. Al menos 10 sacerdotes han sido detenidos en los últimos días. 7 de ellos fueron arrestados el 2 de agosto. Según medios disidentes locales, la mayoría de los sacerdotes arrestados
pertenecen a la diócesis de Matagalpa. Voy a hacer un comentario, ¿verdad? El artículo dice, según los medios disidentes, y es que lamentablemente no pueden hablar con claridad los medios en Nicaragua. Por lo tanto, los medios oficiales, es una tristeza, pero pues se quedan callados, ¿verdad? Quienes cuentan estas noticias, pues son las redes sociales, otros periódicos que valientemente se atreven a denunciar, a anunciar. Recemos, hermanos, por la paz y por la libertad de expresión. Continúo con el artículo. La persecución contra la Iglesia Católica tiene su origen en 2018, cuando los obispos y sacerdotes nicaragüenses cuestionaron la represión del gobierno de Ortega contra la oposición social a una reforma al sistema de seguridad social, sin información oficial sobre las detenciones. Imagínate, querido hermano y hermana, desde el 2018, la Iglesia en Nicaragua está siendo perseguida, mas sin embargo, la vida de la fe sigue. Realmente yo admiro a tantos sacerdotes y religiosas que valientemente han decidido permanecer en Nicaragua. Personalmente conozco a una religiosa que trabaja, ¿verdad?, allá en Nicaragua y que es mexicana. Y yo le pregunté, madre, ¿no le gustaría venir a México, regresarse, estar más segura? Y ella me dijo con muchísimo cariño, padre, no podría dejar a mis hijos que tengo aquí en Nicaragua, a mis niños del colegio y del orfanato. Vean nada más, qué bonito, cuánta fe de las personas, de los ministros que están por allá. Por eso debemos seguir rezando por ellos. Continuó la lectura. A partir de entonces, varios sacerdotes y el obispo Rolando Álvarez fueron arrestados y posteriormente expulsados del país. Otro número desconocido de sacerdotes y obispos han huido del país ante el hostigamiento de la Policía Nacional. A los 7 sacerdotes detenidos este viernes se suma el arresto el 27 de julio del sacerdote de casi 80 años, Frutos Constantino, administrador ad omnia de la diócesis de Esteli, y el de 2 más en plena fiesta religiosa de Santo Domingo de Guzmán. Hasta el momento, las autoridades no han dado información sobre las causas de las detenciones ni el paradero de los ministros. Recientemente también, un área de investigación de la ONU difundió un informe donde se revela el trato denigrante al que son sometidos los religiosos en las prisiones nicaragüenses. Hermanos, esto parece pues una película, aquella película, te acordarás, de La Misión, en la que lamentablemente los sacerdotes eran perseguidos y torturados. Pues bien, parece que esto se ha salido de la pantalla grande y está ocurriendo de nuevo. Te invito, por favor, no dejes de tener en tu mente a todos estos sacerdotes, ¿verdad? Y pide por los sacerdotes, la verdad, nuestra tarea no es fácil. Gracias a Dios, no en todos los lugares hay persecuciones, pero sí, lamentablemente, en muchos lugares. Por eso hagamos muchísima oración por nuestros sacerdotes, para que sigan siendo valientes y nunca se cansen de anunciar el dulce nombre de Jesús. Voy a leer ahora, ¿verdad?, lo que dice un señor obispo, Silvio José Báez. Dice así: Nicaragua, la dictadura sandinista ha desatado esta semana una feroz cacería contra los sacerdotes, llevando a la cárcel a varios de ellos que vienen a añadirse a 2 obispos que ya están presos. Ruego a los obispos y a las conferencias episcopales del mundo que no nos abandonen en este momento, que oren por la Iglesia de Nicaragua y se solidaricen y alcen su voz anunciando esta persecución de la dictadura contra nuestra Iglesia. Imagina nada más, hermano y hermana, pues qué tristeza, ¿verdad? Lo que está pasando por allá es una cosa pues muy triste. Por eso no te canses de rezar. Compartamos en las redes sociales lo que está pasando para que más personas se unan a esta oración por los sacerdotes secuestrados y perseguidos en Nicaragua. Y quiero compartirte una última nota de Asiprensa, ¿verdad?, que se titula Dictadura detiene a 5 sacerdotes más
y ya suman 12 clérigos encarcelados en Nicaragua. El artículo fue escrito por Diego López Marina y dice así: entre el 29 y 30 de diciembre de 2023, la dictadura liderada por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, ha detenido a otros 5 sacerdotes que se suman a los 4 que habían sido capturados el día anterior. La hostilidad hacia la Iglesia Católica en Nicaragua ha experimentado un aumento significativo en los últimos días. Hasta ahora, 12 miembros del clero han sido detenidos, incluyendo a 2 obispos, junto con 2 seminaristas. De acuerdo con el diario nicaragüense independiente El Comercial, los arrestos llevados a cabo entre el viernes y el sábado 30 de diciembre tuvieron lugar en la ciudad de Managua. Entre los detenidos se encuentran Monseñor Silvio Fonseca, quien desempeña el cargo de vicario de familia y vida, así como Monseñor Miguel Mantica, el párroco de la iglesia de San Francisco de Asís. Además, los presbíteros Mickey Monterrey, Gerardo Rodríguez y Raúl Zamora. Hermanos, escuchen nada más. ¿Desde cuándo la iglesia está siendo perseguida? Para mí esto es muy triste. ¿Por qué persiguen a la iglesia si la iglesia solamente predica la paz, el amor y la compasión? Son cosas que yo no puedo entender, pero vamos a ponernos en las manos de Dios. Por favor, no se te olvide continuar rezando. Si vas a ofrecer un rosario, escríbelo en los comentarios. Si vas a ofrecer una misa, anótala también. Vamos a hacer un ramillete espiritual por los obispos y sacerdotes perseguidos y encarcelados en Nicaragua. Me despido recordándote que te suscribas y pidiéndote, por favor, que recuerdes que la vida junto a Dios es fantástica y que a pesar de estas persecuciones, Jesús sigue en medio de nosotros y nunca nos abandonará. ¿Tú lo crees? Amén. Qué bueno es darte gracias, Señor. Especialmente yo le quiero dar gracias por todos ustedes que siempre escuchan los evangelios y mis videos. Que Dios me los bendizca abundantemente en retribución para todos ustedes por todo el bien que me hacen. Les prometo rezar mucho por sus familias, especialmente por sus hijos. Ánimo, la vida junto a Dios es maravillosa. Nunca me canso de decirlo. Ojalá y tú también repitas conmigo. La vida junto a Dios es fantástica. A ver, repite que no te escucho. La vida junto a Dios es fantástica. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo lleno de cariño. No se te olvide regalarme un me gusta, pero sobre todo, no se te olvide ofrecer un Ave María por mí. Amén.